Arrancando la entrevista en el programa del día de hoy, estamos con el doctor Iván Chávez Paciuri, él es cirujano oncólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas del INEN, quien ha venido a conversar con nosotros acerca de todo lo que se refiere a la prevención del cáncer de colon, a propósito del caso de Juan, que teniendo pues 55 años de edad, nunca había tenido ningún problema gastroenterológico que lo haya obligado pues a ir a un gastroenterólogo si quiere hacerse un chequeo. Nunca reparó en detalles familiares como, por ejemplo, el padre de él fue diagnosticado de cáncer de colon a los 60 años. Nunca se informó completamente y de pronto empieza a tener un cambio en su patrón evacuatorio, se vuelve medio estreñido sin haber sido antes estreñido. Nunca se cuidó con las comidas, fumado bastante hasta más o menos los 30 años de edad, y de repente este estreñimiento con presencia de sangre, con dolor abdominal raro, es lo que hace que busque la opinión de un gastroenterólogo, y cuando lo programan para una colonoscopia, lo que encuentran pues es una pequeña lesión que le informan como probablemente cancerosa en ese momento, y afortunadamente luego de los resultados y los estudios no fue tal. En ese momento Juan reflexiona y recapacita acerca de lo importante que es hablar sobre la prevención de cáncer de colon. Por eso es que tenemos un especialista, al doctor Iván Chávez, a quien le damos la bienvenida para conversar acerca de esta condición que puede afectar a cualquier persona con o sin factores de riesgo en mayor o menor grado. Doctor, tenga usted la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy en el programa para hablar acerca de cáncer de colon. ¿Cómo estamos los peruanos? ¿Cómo está la casuística en el INEN, la prevalencia, la incidencia de casos de cáncer de colon, y en qué etapa de enfermedad llegan? Gracias por la invitación, encantado de participar en tu programa, que tiene mucha audiencia y que es muy importante para llevar estos mensajes que a veces no llegan directamente a la población. El cáncer de colon es una enfermedad más frecuente de lo que se piensa, y lamentablemente hay una tendencia a aumentar. En el INEN recibimos aproximadamente 800 casos al año de cáncer colorectal, que representan alrededor de la tercera parte de los casos de todo el país. Esta enfermedad está en aumento no solamente en nuestro país, sino en otros países también. Y probablemente este aumento se deba a cambio de los estilos de vida. Estamos adquiriendo hábitos de vida muy parecidos a los países del primer mundo. Hay más obesidad, hay más ingesta proteica, carnes rojas, hay menos ejercicio, hay menos fibra en la dieta, y todo eso probablemente influye en el aumento de esto. Además, hay que mencionar, con relación a lo que dijiste hace un momento, sí hay un patrón familiar en muchos de los cánceres de colon. Se estima que alrededor del 5 al 10% de todos los cánceres de colon tiene un fondo hereditario. 5 a 10% tiene una base hereditaria. ¿Que se comparte con otros tipos de cánceres también? También en algunos casos. Hay un síndrome llamado Lynch, el síndrome de Lynch, que es uno de los síndromes genéticos más frecuentes de cáncer en el mundo, que asocia cáncer de colon, cáncer de estómago y cáncer de endometrio principalmente. Otros cánceres también en menor frecuencia, pero entonces es importante conocer la historia familiar nuestra y explorar en ella si es que ha habido antecedentes de alguno de estos cánceres, cánceres de endometrio, estómago y cáncer de colon, y sobre todo si estas enfermedades se han presentado antes de los 50 años o a temprana edad en alguno de nuestros familiares cercanos. ¿Cómo no? Esos son factores muy importantes. No sé, historia familiar de alguno de estos tres cánceres, de estómago, endometrio y colon, si se han presentado en familiares jóvenes, uno debería ya tener ahí registrado eso para tomar las acciones preventivas. 800 casos llegan al Instituto Nacional cada año, y eso representa la tercera parte de los casos de cáncer de colon de nuestro país. ¿De qué zonas vienen? Lima Metropolitana evidentemente alberga pues la tercera parte de la población. Dentro de Lima, ¿de qué zonas reciben más pacientes? ¿Lo tienen estratificado ya por áreas geográficas, por localidades? No tengo el dato, pero lamentablemente no tenemos estadísticas firmes, confiables en todo el país, ¿no? El registro de Lima Metropolitana es probablemente la
la fuente más confiable de información que tenemos y de alguna manera sí se puede extrapolar al resto del país. ¿Cómo no? Pero lo que se conoce es que en las áreas de mayor desarrollo cultural, sociocultural, socioeconómico, urbano, el cáncer de colon está en mayor aumento. Esto tal vez sea porque en las áreas de menor desarrollo hay menos acceso a la salud, pero también porque probablemente predominan otros factores epidemiológicos. ¿Cómo no? Como decir, infecciones que predisponen a otro tipo de cáncer. Okay. Hablamos de cáncer de estómago, cáncer de cuello uterino. En el Perú en general tenemos dos patrones epidemiológicos. Un patrón epidemiológico de las poblaciones urbanas más desarrolladas y el patrón epidemiológico de las poblaciones más pobres. En estas poblaciones más pobres predominan los cánceres asociados a infecciones. Cáncer de hígado, cáncer de cervix, cáncer de estómago, por decir. Y en las áreas urbanas de mayor desarrollo, cáncer de colon, cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de pulmón. ¿Cómo no? En el mundo, ¿qué países tienen la mayor prevalencia de cáncer de colon? Cáncer de colon, hablamos de Australia, hablamos de Europa, Norteamérica, entonces se repite el mismo patrón epidemiológico, el patrón de áreas de mayor desarrollo. En Latinoamérica es un problema muy importante en Argentina, en Chile, en Uruguay, donde tienen una alta ingesta de alimentos derivados de carnes, en Estados Unidos el problema también es bastante serio, es hasta la tercera causa de cáncer, después de cáncer de mama y cáncer de próstata. Los estilos de vida, qué importante factor de riesgo resultan ser sobre este tipo de cáncer, ¿no? Sedentarismo, obesidad, tabaquismo, malos hábitos de alimentación como poca fibra en la dieta, mucho consumo de grasas saturadas. ¿Cómo juegan un papel tan importante en este cáncer, no? Es cierto. Qué increíble. Ahora, ¿hay diferencia entre varones y damas con respecto a la distribución de cáncer de colon? Hay una ligera predominancia en varones, pero es ligera. No hay una diferencia muy abismal entre eso. La edad predomina entre los 60 y 70 años y es posible que haya un incremento en los próximos años y probablemente cada vez veamos más cantidad de pacientes con cáncer de colon. ¿Distribución por razas? No hay una prevalencia de razas que se haya demostrado. En nuestro país, ¿en qué momento llegan los pacientes a ser diagnosticados? ¿En qué etapa de la enfermedad? ¿En qué estadio? Y lamentablemente llegan en etapas muy avanzadas, cánceres muy sintomáticos que han producido un compromiso del Estado general muy severo, que a veces nos obliga a tomar medidas extraordinarias para ofrecerles tratamientos. Muchas veces las enfermedades ya están diseminadas y tienen muy poca probabilidad de curarse. Todavía tenemos eso. Si los pacientes tuvieran un mayor acceso a hacerse una evaluación, podríamos diagnosticar más temprano y podríamos curar más pacientes. Un dato importante es que en los países desarrollados, cáncer de colon en general se llega a curar un 60%. 60%. Así y eso es por la oportunidad en el diagnóstico. Exacto. Y nosotros probablemente no estemos llegando en el 40%. Y eso siendo optimistas en la cifra. Cuando un cáncer de colon empieza con síntomas, estos síntomas generalmente pueden confundirse con cualquier otra condición y la gente siempre empieza a pensar en que es cualquier otra condición menos cáncer, ¿no? Y por eso es que demoramos en el diagnóstico unas veces. En nuestro país demoramos porque a veces no tenemos a dónde llegar. O que haya alguien que pueda sospecharlo siquiera o pueda estratificar a la persona como de riesgo alto o bajo para tener cáncer de colon. Es cierto. ¿Cuánto tiempo tendría que pasar en una persona joven para que empiece a desarrollar síntomas de cáncer de colon? ¿Y cuáles son los síntomas que más podrían hacer agudo el olfato del médico y decir esto puede ser un cáncer de colon?
Primero, cuando hay historia familiar, el cáncer se puede presentar más temprano. Si no hay historia familiar, es probable que el cáncer se inicie alrededor de los 50 años. Entonces, la recomendación es que a los 50 años todas las personas deban tener una colonoscopía como una evaluación inicial, aún no tengan síntomas, pero si se han presentado algunos síntomas como cambio de los hábitos defecatorios, dolores abdominales que no tienen explicación, aunque sean inespecíficos, uno debiera adelantar y hacerse una colonoscopía. Ahora, hablando de prevención, que deberíamos empezar a hablar de prevención desde la niñez, ¿no es cierto? Inducir a nuestros niños a tener buenos hábitos saludables, en fin, la dieta y qué sé yo. Pero lamentablemente así no pasa. En la vida real no reparamos en estas cosas a largo plazo. Una persona joven que quisiera cuidarse, y de esto vamos a hablar en el siguiente bloque, ¿qué debería hacer para tener un riesgo mínimo o bajo control la probabilidad de tener un cáncer? De eso vamos a conversar en el siguiente segmento. ¿Le parece? Sí, claro. Nos vamos a una pausa y venimos con más en La Buena Vida. Todos hemos pasado por situaciones difíciles donde la ayuda de alguien nos ha cambiado la vida. Precisamente hay comunidades en nuestro país que necesitan de tu apoyo para salir adelante. Por eso, la Fundación Ayuda en Acción te invita a sumarte a la campaña Somos Ayuda. Llama al 702-8600 y apadrina a un niño o una niña de una comunidad. Ayuda en Acción, 30 años trabajando en el Perú. Hablando de prevención en cáncer de colon, estamos con la compañía del doctor Iván Chávez Paciuri, médico cirujano oncólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, para conversar acerca de qué cosa deberíamos hacer nosotros, las personas susceptibles como cualquier otra, de tener cáncer de colon para tener bajo control estos riesgos o minimizar pues la probabilidad de tener en algún momento un cáncer de colon, y si lo tuviésemos, actuar tempranamente y no cuando ya sea demasiado tarde. ¿Qué le recomendaría, doctor Chávez, a una persona joven que necesita pues saber lo mínimo indispensable para controlar este riesgo? Creo que ese es el principal problema, y eso es lo que tenemos que señalar, que la prevención debe empezar a temprana edad. No sirve de nada empezar la prevención a los 30, 40 o 50 años cuando el daño ya se ha producido. Entonces, desde la niñez tenemos que adquirir hábitos alimenticios y un estilo de vida saludable. ¿Cómo no? Hacer bastante ejercicio. El ejercicio es una fuente de antioxidantes muy buena. En cuanto a la alimentación, evitar los alimentos tóxicos, el exceso de grasas, el exceso de comidas derivadas de carnes, pero fundamentalmente es el consumo de frutas y verduras, que es donde está la mayor cantidad de elementos protectores para estas enfermedades. Que curiosamente desde el año 2007, y eso está expuesto en el Plan Esperanza, desde el año 2007 hasta el 2014, en 7 años el consumo de frutas y verduras de la población cayó abrumadoramente, ¿no? Ahí está la gráfica y es increíble cómo en el 2007 la gente cómo consumía frutas y verduras, y de manera constante ha ido disminuyendo hasta el año 2014, 2015, en donde se publica el Plan Esperanza. ¿Será que el ritmo de vida nos está jalando a no preocuparnos de nuestra alimentación? La peruana, que es muy rica también, es muy rica también, nos está jalando hacia un lado y sin ver las consecuencias de eso, si no lo controlamos. Hay una cosa que es importante, la famosa colonoscopía, que deberíamos hacerla a partir de los 50 años si es que no tenemos factores de riesgo familiares. Si tuviéramos un factor de riesgo familiar para cáncer de colon, ¿a qué edad deberíamos hacernos la colonoscopía? 40 años, o si es que se presentan algunos síntomas, antes. Pero si es que llega un paciente realmente con historia familiar de cáncer de colon al consultorio médico, el médico está obligado en estos tiempos a hacer una historia familiar de riesgo de cáncer,
y no solamente actuar sobre el paciente o el que acudió a la consulta, sino sobre el resto de la familia que está en riesgo de desarrollar cáncer. Correcto. Ahora, ¿con qué periodicidad se debe hacer una colonoscopia de una persona si no tiene factores de riesgo familiares? Si no hay factores de riesgo, la primera colonoscopia es definitiva, es decisiva. Si la colonoscopia es normal, y llamamos una colonoscopia normal, que no mostró lesiones preneoplásicas, hablamos de los famosos pólipos o pólipos adenomatosos o adenomas. Si no hay adenomas en esa colonoscopia y es considerada normal, uno puede repetir la colonoscopia en 3 o 5 años. En realidad no hay un acuerdo específico sobre cuál es el tiempo ideal. Si hubiese factores de riesgo. Pero si es que en esa colonoscopia se encontrara pólipos o adenomas, estos adenomas deben ser extirpados en la colonoscopia y debe repetirse al año siguiente la colonoscopia. ¿Cómo? Ahora, si el paciente tiene factores de riesgo, la colonoscopia debe hacerse cada año. Cada año. ¿Hasta qué edad? ¿No hay límite? No hay límite. No hay límite de edad. Sí. Hay una prueba que conversaba con un amigo que es médico internista, que trabaja en los Estados Unidos, y su esposa también. Lo que pasa es que este amigo hace medicina hospitalaria, nada más es hospitalista, la esposa hace consulta y hospitalizaciones. Y me comentaba que hay una resistencia de muchos varones a hacerse la colonoscopía, que preferían hacerse un examen de heces, que es bastante sensible, que detectan antígenos y sangre y no sé qué otras cosas más. ¿Esa prueba la utilizan acá? ¿Tiene alguna validación? Sí, la prueba de sangre oculta en heces es una prueba que lamentablemente no es muy específica y también lleva a resultados falsos negativos, porque requiere una preparación previa del paciente en cuanto a la dieta para poderse hacerse bien, ¿no? Esta prueba está disponible, es fácil de hacerla, entonces no es una alternativa, no reemplaza la colonoscopía, pero por lo menos uno podría empezar por eso. Si la prueba es positiva, entonces definitivamente el paciente debe ir a una colonoscopía. Eso no significa que la presencia de sangre en heces sea diagnóstico de cáncer. No, porque puedes tener sangre en heces por otros motivos. Por otros motivos, así es. Pero, me parece que hacían referencia a ellos a una prueba más moderna, que tiene que ver con antígenos tumorales presentes en heces, no estoy muy seguro. Sí, hay una prueba específica que detecta material genético del cáncer de colon en la materia fecal. No la tenemos disponible tampoco, pero es una buena prueba y a futuro... Si esto, el problema es el costo, ¿no? Claro. En Estados Unidos sí hay cobertura de seguros para eso, pero y la tienen disponible. No es muy barata, pero muchos la prefieren a la colonoscopía. Y claro, el planteamiento es: si te sale positiva, te vas a tener que hacer una colonoscopía igual, así que mejor ahórrate la prueba y hazte la colonoscopía de frente, ¿no? Sí. Es muy complicado hacer una colonoscopía, requerimos de una preparación especial. Evidentemente, pues el ojo del observador, del examinador, es muy importante, porque de repente la técnica de introducir el colonoscopio y guiarlo sea fácil, pero visualizar, interpretar, retirar estas lesiones precancerosas requiera de un entrenamiento especial. Sí, no es una prueba fácil, requiere una preparación. Acuérdense que tenemos que buscar lesiones pequeñas que se están iniciando, así que necesitamos una buena limpieza del intestino, que va a necesitar una especie de purga del paciente por 1 o 2 días, que de por sí ya es un fastidio para el paciente, pero la persona que hace la colonoscopia debe estar entrenada para eso. Tenemos buenos gastroenterólogos en nuestro país y felizmente la prueba está más disponible cada vez. Antes no había suficientes equipos de endoscopía para hacer esta prueba. Ahora ya hay suficientes, ya hay bastantes pruebas y creo que cada vez hay más acceso a poder hacerla. El pronóstico en función al tipo de lesión marca una gran diferencia. Sin duda. Todos los pacientes que han tenido cáncer de colon diagnosticados en estadios tempranos, en estadios avanzados, ¿todos pasan por cirugía o no? El tratamiento principal del cáncer de colon es cirugía. La cirugía depende de la
de la etapa en la que se diagnostica la enfermedad. Si uno diagnostica la enfermedad en una etapa muy temprana de un cáncer in situ o un cáncer incipiente que toma solamente el epitelio, es posible inclusive que se pueda extirpar esa lesión por endoscopía y ser suficiente para curar la enfermedad. Pero a medida que la enfermedad va haciéndose más avanzada, es decir, el tumor va metiéndose más en profundidad en la pared del colon, uno tiene que ir a una cirugía cada vez más radical. Hay ahora tratamiento quirúrgico para el cáncer avanzado, cuando el cáncer inclusive compromete órganos vecinos o da metástasis hepática, uno tiene que hacer cirugías mucho más grandes, mucho más complejas, que de por sí pueden causar complicaciones, no están exentas de complicaciones, y además debe recurrir a quimioterapia o quimioterapia y radioterapia como tratamientos complementarios. ¿Hacia qué zonas del cuerpo hacen metástasis los cánceres de colon avanzados? La vía principal de diseminación del cáncer de colon es el sistema linfático, los ganglios linfáticos regionales. Los ganglios linfáticos regionales son estructuras dependientes del sistema de defensa del organismo que siguen el recorrido de los vasos sanguíneos. Entonces la cirugía debe incluir la resección de todo el territorio ganglionar que está en los vasos sanguíneos para poder controlar la vía de diseminación más importante, que es la linfática. Pero la segunda vía más importante de diseminación es la vía hemática. Y el cáncer de colon puede viajar principalmente a través de la sangre hacia el hígado y hacia los pulmones, son los órganos más afectados. El hígado suele ser la primera fuente de metástasis hepática, pero aún en estos tiempos, aún cuando la enfermedad llega al hígado, aún puede curarse con cirugía y con quimioterapia. Doctor, muchísimas gracias. Ha sido un enorme gusto tenerlo en el programa. Gracias por habernos acompañado y habernos aclarado todos esos aspectos que son sin duda sumamente importantes para el público. Yo creo que espero que tengan clarísimo el concepto de la prevención, de la colonoscopía y sobre todo conocer los factores de riesgo. Porque si conoces tus factores de riesgo ya puedes tener un plan de control de riesgos. Así es. Gracias por haber estado con nosotros. Ha sido el doctor Iván Chávez Paciuri, médico cirujano oncólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, hablando sobre prevención en cáncer de colon. Lávense las manos, abran las ventanas. Nos vemos en el próximo programa. Chao, chao. Gracias.